Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video, a este nuevo video aquí en YouTube. Como les había prometido, este será el segundo video sobre, o al respecto, mejor dicho, de los miedos que generan la eyaculación precoz. El día de hoy quiero nombrarles este segundo miedo que recordemos que no importa el cómo se vean o si es primero uno o luego otro, no importa eso. El primero, como ya les había mencionado, ya tengo un video que hice ahí, es el miedo a no estar a la altura de la pareja. Si no lo han visto, aquí vean los videos anteriores. El día de hoy quiero hablarles sobre este miedo que en muchas ocasiones o en muchos hombres se presenta, que es el miedo a fallar o sentirse humillado. Esto, como les explicaba en el video, en el primer video que hice, siempre va a haber un miedo inconsciente en nosotros que nos lleva a generar esa eyaculación precoz. En este caso, cuando se tiene miedo a fallar y o sentirse humillado, de hecho, si se fijan, una cosa lleva a la otra. Si tú fallas, sientes que no fuiste suficiente o que no fuiste capaz y eso te genera esa humillación de no sentirte merecedor, no sentirte suficientemente capaz de lo que tu mente te cree de satisfacer, de estar a la altura o de complacer a esa persona con la que tú estás. En esta ocasión o en este miedo puede haber muchos matices muy diferentes, pero sobre todo se tiene que identificar si tú estás con una mujer con energía masculina. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que una mujer con energía masculina va a tender a cerrar su energía femenina como bloqueando su matriz. Al momento, y todo esto es inconsciente, al momento de esa persona o esa mujer bloquear su matriz, va a estar generando mucho mayor energía masculina. Va a tender a querer controlar, va a tender a querer tomar siempre pues el control, va a tender a querer ella siempre resolver. Y en esto, al momento de ponerlo en el tema sexual, se va a querer tomar ella el control de lo que suceda en ese acto sexual. Es decir, ella te va a decir muchas veces qué hacer, qué no hacer, que sí, que muévete más, hazle así o ponme así. Todo eso te va a llevar a ti a generar una inseguridad. ¿Por qué? Porque te vas a estar sintiendo humillado de, oye, creo que no, o sea, todo esto es inconsciente, vas a pensar, oye, creo que no le está gustando, creo que no, esto que estoy haciendo no está siendo suficiente para ella. Y todo eso te va a estar haciendo pensar y eso te va a llevar a la humillación, a decir, oye, pues ella me está diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo moverme, cómo hacerle, casi, qué le tengo que decir. Todo eso inconscientemente te vas a sentir humillado. Tú al generar eso, evidentemente no te vas a sentir cómodo en ese acto. Entonces, una respuesta inconsciente, recordemos, para evitar un conflicto siempre va a haber tres soluciones. Uno, la confrontación, es decir, la lucha. Número dos, el quedarte estático, el no saber qué hacer. Y número tres es la huida. En este caso, se va a presentar la huida, o cuando se presenta, mejor dicho, la eyaculación precoz, se tiende a huir de ese conflicto. Como no estás cómodo, entonces una forma de huir de ese conflicto es terminando esa relación y o eyaculando rápido. Entonces hay que identificar estos puntos y sobre todo tú que identifiques si con las personas o la pareja con lo que has estado tiende a tener este tipo de patrones o tiende a generar este tipo de control. Recordemos que es muy sutil, a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta o nosotros lo normalizamos y decimos, bueno, es que es normal que ella haga eso, que ella tome el control. Y déjame decirte que no es normal. Tú eres el que debes tomar ese control porque recuerda que la energía masculina da, la energía masculina toma ese control, es decir, penetra a esa mujer y la energía femenina, perdón, se tiende a recibir, a tomar, entonces hay que ver qué rol estás tomando tú en esa relación sexual o en esa relación de pareja. Un ejemplo de esto puede ser que tú, o se da casos en donde, por ejemplo, se da mucho las estéticas masculinas, que para las personas que no saben, acá en México las estéticas masculinas son como tipo spas, pero como decimos con final feliz, o que al final se tiene como esta relación sexual con la persona, con la masajista, con la persona que te está atendiendo.
Y si se fijan, desde ese inicio, desde que ese hombre llega a pues a ese lugar, número uno, ya va con ese nervio, ya va con ese miedo, ya va con esa incertidumbre de qué va a pasar. Número uno, porque no está en su territorio. Número dos, porque llega a un territorio en donde hay más mujeres, en donde se siente tal vez intimidado e incómodo. Y todo eso le hace generar mucho estrés. A lo mejor esa persona dice, bueno, yo ya elijo, yo ya tengo con quién ir. Entonces, si se fijan desde el inicio, esa persona que está ahí o que puede estar ahí va a tomar el control de la situación. ¿Por qué? Porque tal vez ella te va a acompañar al lugar en el que va a estar, te va a decir qué hacer, sabes qué vístete, desvístete, ponte esto, ponte la bata, acuéstate, ponte esto. Ella siempre va a tomar el control, por ende, tú vas a estar en modo sumiso y ella va a tomar ese control o con esa energía masculina. Entonces, sumándole el estrés de que no estás en tu espacio, número dos, que estás en un entorno desconocido y o que no sabes qué va a suceder, que no sabes qué va a pasar, todo eso, tú llegas a ese lugar con toda esa carga, con toda esa mochila y por ende muchas veces ni siquiera se disfruta. Se va, sí, para relajarse, pero se da esa contrariedad de que tú crees que vas para relajarte, pero terminas más estresado o simplemente te relajas porque se dio pues esa eyaculación o esa satisfacción momentánea y crees tú que ya te relajaste. Pero hay muchas personas que se da este tipo de conflictos, no solo en este tipo de lugares, sino también en el entorno en el que se está, en la situación en la que se está. Y sobre todo es importante identificar si tú te estás sintiendo humillado o no te estás sintiendo capaz o que estás fallando ante eso. ¿Por qué? Porque tú evidentemente sabes que tomando el ejemplo, retomando el ejemplo de estas estéticas masculinas, tú sabes que esa mujer puede o no tener más experiencia que tú. ¿Por qué? Porque ha estado tal vez en más situaciones, tal vez ha estado con más hombres o ha tenido mucho más experiencia y por ende tú dices, pues es que ella tiene más experiencia que yo y yo no tengo, entonces tengo miedo a fallar o no estar a la altura de esa persona. Y tú al suceder esto, al no tener ese control de ti en esa relación sexual, entonces pues vas a tender a sacar de forma inconsciente o consciente ese estrés, terminando o eyaculando rápido. Espero que este segundo miedo te quede claro y sobre todo que hagas conciencia. Siempre, siempre recordemos que hay que identificar cuál fue ese primer contacto con nosotros hacia esa energía o hacia ese contacto sexual. Si tú viviste algún tipo de estos que se da cuando tal vez no tienes tú estas habilidades sociales o estas habilidades de ligue con las mujeres, que tiendes a pagar o tiendes a ir a este tipo de lugares, si tu primer contacto fue y a raíz de eso viviste ese estrés o esa humillación o esta pérdida de control de la situación y a raíz de eso se generó esta eyaculación precoz, es importante que primero lo aceptes, que hagas conciencia de ese miedo que tú generaste, que lo reconozcas. ¿Para qué? Para que puedas tomar las acciones y decisiones necesarias para cambiar esa percepción que tienes de ese conflicto y que lo liberes y lo aceptes, lo sanes para que ya no te siga afectando en tu presente y o con tus siguientes relaciones. Espero que este video les sirva y sobre todo pónganlo en práctica, hagan conciencia y si están viviendo esto, eviten este tipo de situaciones y hagan conciencia si esa persona con la que ustedes están está generando, está teniendo más energía masculina para que ustedes puedan polarizar a esa mujer en esa situación y ustedes también retomen esa energía masculina. Que estén muy bien.